Hola amigos, buenas noches, que el Señor les bendiga, amigos y hermanos. Qué placer poder llegar hasta sus hogares por este medio. Hoy estamos acá en uno más 2. Ya verá qué hermoso va a ser este programa. Esperamos que sea de bendición para su vida. Hoy estoy con Emanuel. Emanuel, Dios te Dios bendiga. te bendiga, Edwin. ¿Cómo te va? ¿Todo Bendiciones. Muy bien? bien, gracias a Dios, todo bien. Ya listos para iniciar con este tema que va a ser de bendición para nosotros, primeramente, y para ustedes, los que nos ven y los que nos escuchan, que sea de mucha bendición para ustedes también y que juntos podamos aprender y ahí sí que Claro. crecer en conocimiento y sabiduría de este hermoso libro que Dios nos da. Así es. La verdad de que podemos, nuestro pastor nos ha estado enseñando algo muy importante que es, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos al Espíritu Santo, somos como un tambal, ¿cómo es aquel Tímano, tímano que que, resuena. que resuena nada Sí, más? Entonces no queremos solamente hacer bulla, sino que queremos que lo que hablemos hoy acá pueda ser una bendición para todos los que nos están viendo. La verdad que pues anhelamos que sea una de mucha bendición. Lo anunciamos hace unos días atrás que íbamos a hablar de lo que habla, de lo que nos enseña Proverbios capítulo 7, que 7. nos enseña la historia de un muchacho, que lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco ahí en el transcurso del tema. Eh, Empezamos. Proverbios capítulo 7. Acompáñenos usted a leer. Vamos a leer la Reina Valera 60, pero también vamos a estar en otra versión. Ahí le vamos a estar diciendo a usted después. Eh, Como me recuerdo cuando leíamos la Biblia en aquellos tiempos de mi niñez. ¿Cómo es que decía? Leámoslo antifonalmente, decían los pastores, ¿verdad? Entonces un versículo yo y un versículo vos. Ok. ¿Sí? Sí. Va, voy a empezar yo. Dice, va, en la Reina Valera 60 dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, Vi entre los simples, ese versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Ala, mira, Emanuel, cuando yo platicábamos de este tema con vos, o sea, de lo que íbamos a hablar, me puse a estudiar, bueno, yo sé que vos también, pero qué tremendo porque Proverbios lo escribe Salomón. sí. Y algo que dice ahí, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Lo primero que vino a mi mente es ignorante, prácticamente una palabra para definirlo en cuanto a lo que él estaba viviendo en ese momento, que era algo que él desconocía, quizás lo había escuchado o lo había visto, pero realmente no conocía el proceso o lo que iba a vivir en Y ese yo, entonces. sí, y fíjate que viendo esto, me puse a pensar, porque si no solamente nos ponemos a leer la Biblia, no le vamos a entender, pero somos de las personas que nos han enseñado a que tenemos que leer la Biblia y detenernos en los Sí. versículos y ver qué es lo que Indagar. está, y exactamente, Ajá. indaga, porque cuando Salomón empieza escribiendo Proverbios, dice, hijo mío, guarda mis razones. Fíjate que porque dice, guarda, hijo mío, mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Entonces me puse a pensar de que Salomón estaba escribiendo cuando Salomón está escribiendo este libro, obviamente se lo escribe quizás a uno de sus hijos. Salomón sabemos que fue un hombre muy sabio, fue el hombre más Muy sabio sabio. que ha existido sobre la faz de la tierra y el hombre más rico, pero que increíble, siendo el hombre más sabio, cayó en pecado. Sí. Que claro, no vamos a resaltar del pecado, no vamos a aplaudir el pecado y no nos vamos a aprovechar del pecado que cometió Salomón o de los múltiples pecados que cometió Salomón, pero sí ya me llama mucho la atención porque esto pareciera que es una carta muy personal. Es como Es que una vos muy directa. sí, Muy exactamente. directa, Cuando vos le ajá. escribís una carta a tu novia, Ajá. hola mi amor, vos no vas a poner hola mis amores. Va con sentimiento, va. Exactamente. Y va directo a alguien. Sí, Entonces, ajá. cuando nosotros miramos, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, ¿qué se te viene a la mente a vos?
En ese primer versículo. Que, o sea, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Que lo que él está diciendo o le quiere dar a entender es de que tiene que tener cuidado con lo que va a vivir, lo que él va a experimentar, con lo que se le va a atravesar en su vida. Porque si nos damos cuenta hoy en día, ¿cuántos jóvenes no están haciendo lo mismo que vio desde su celosía? ¿Cuántos jóvenes andan, o sea, literal? La palabra de Dios es específica y muy clara. Muchas veces la leemos literal y se entiende literal. Y eso es lo que pasa hoy en día. Entonces lo que él estaba exponiendo o diciéndole era, más que todo era un consejo personal que él estaba dando a su hijo para que guardara las razones, los ejemplos que él estaba exponiendo, que tu mente estuviera alerta, atenta a lo que pudiera venir a su vida y que tuviera cuidado de no desviarse porque las consecuencias de este acto son consecuencias que no van más allá de algo personal o de esta carne, sino van más allá de lo espiritual, ¿va? Es que lo contrario cuando dice guarda mis razones, lo contrario de guarda mis razones, o con otra versión dice pon en práctica mis palabras. Lo contrario a eso es la desobediencia. Uh-huh. Entonces cuando, por ejemplo, yo me recuerdo que mi mamá o mi papá me daban a mí consejos, incluso nuestros pastores, nuestros líderes nos dan consejos, pero muchas veces desobedecemos. Es como, por ejemplo, yo te preguntaba, yo sé que vos no sos padre aún, padre, no tenés hijos, pero sí vas en camino, va, ya va en ese proceso, así de que por ahí va. Pero cuando vos has dado un consejo, vos querés que ese consejo lo lleve a cabo la O persona que sea, se los está dando. que lo concrete, digamos, Exactamente. que al dar yo ese consejo prácticamente lo reciban y que lo pongan en práctica. Entonces, eso es lo que uno quiere, por ejemplo, cuando uno da un consejo a un hermano o sea, de sangre, uno quiere que ese Que, consejo lo cumpla porque al vos pie de la sabes de letra. que, exacto, porque vos sabes de que si no obedece el consejo que le estás dando, pues Las va a llevar consecuencias van a ser son groseras. groseras, ajá. Sí, y fíjate que qué tremendo porque ya cuando leemos el versículo 2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cuántas veces nosotros y lo anunciábamos? ¿Cuántas veces el Señor no nos, en el Antiguo Testamento leemos que el Señor nos manda que guarda mis Sí, mandamientos, átalos a tu cuello, escríbelos en las tablas de tu de tu corazón, corazón. pongo delante de ti la muerte y la vida, escoge tú qué es lo que quieres hacer. Entonces, eh, encontramos muchos consejos y nos hemos dado cuenta al transcurso de la vida que pareciera que seguimos desobedeciendo a Dios. Pareciera que nos encanta desobedecer a Dios. Yo a veces pienso que es porque nos han hablado o nos han dicho que estamos en un tiempo de gracia, entonces como que tomamos ese tiempo como que nos diera igual. Entonces me imagino yo, me pongo a pensar a veces, si estuviésemos viviendo bajo la ley, ¿cómo estaríamos nosotros? Creo que ya no estuviéramos. O será que estuviéramos con vida aún por nuestros actos, ¿va? Por nuestros pecados. Entonces es algo que la gracia que Dios, el tiempo de gracia que Dios ha depositado sobre nosotros, como que estamos tomándola en vano. Emanuel, hablabas algo que es bien importante. Decías en lo que acabas de decir, como que nos aprovecháramos de la gracia. Y eso es Sí, algo que es muy cierto. Yo creo que, pero no vamos a caer todavía ahí, sino que vamos a irnos un poco más despacio, porque dice en el verso 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, para que te guarden. Dice, no, perdón, el verso 4 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. parienta. Pareciera que estamos faltos de sabiduría, ¿va? Pareciera de que cada día Sí. necesitamos estar más conectados con la sabiduría, estar eh, con la inteligencia. Pareciera que nos moviéramos muchas personas, principalmente la juventud de hoy en día, que está tan afanada con la tecnología,
se mueven únicamente por lo que dicen las noticias o por lo que dice la tecnología, pero no se preocupan por aumentar tal vez su inteligencia o su sabiduría. Y eso mismo ha apartado a la humanidad de los mandamientos de Dios. Algo que miramos de la gracia es de que si realmente viviéramos en este tiempo en el que hoy estamos viviendo, que es tiempo de gracia, nosotros como que desaprovechamos ese tiempo de gracia que Dios nos está dando y lo tomamos para hacer cosas que a Dios no le agradan definitivamente. Y decías algo de la juventud, de que la juventud hoy en día está desviada Ujú. de lo que es conocer la gracia. Porque claros ejemplos hay acerca de lo que acabamos de leer hasta el versículo 7 de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no están ahí sí que perdidos literalmente en los vicios, en los deleites de este mundo? Y algo que hablábamos y veíamos cuando estaba estudiando este tema es el impacto que tiene la tecnología. Claro. Porque es un medio que fue creado para edificar o para obtener conocimiento, pero también es un medio destructivo para los jóvenes Claro, y por las supuesto. personas por la facilidad que se tiene para acceder a cosas que destruyen la vida de los jóvenes. Y es ahí donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque todo está fácil y hay un acceso totalmente fácil en donde ya el joven se despreocupa y empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan, definitivamente, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que decías algo muy importante. La tecnología nos ha ayudado mucho a tener conocimiento. Y el conocimiento no, lo que atrae también pues, es sabiduría. Yo Sabiduría. escuchaba un dicho hoy que me gustó mucho que dice, antes de hablar, piensa. Y antes de pensar, lee. Entonces me Sí, gustaba mucho ese dicho, porque es verdad, nosotros, parte de la madurez es que nosotros debemos de pensar. Y esa es pensar. parte, o sea, esa madurez eh, la alcanzamos únicamente por medio de la sabiduría. Y la sabiduría la encontramos únicamente a través de Dios. Es Sí, decir, una sabiduría sana, una sabiduría que nos va a llevar. Ahí sí que como dice en el versículo 2, dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, dice esta versión, y yo sé que otras versiones dice, vivirás, cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Emanuel, cuán importante es la vista, ¿verdad? sí. ¿Qué tan importante? En una ocasión alguien me preguntaba y me decía, mira, te voy a hacer una pregunta, pero me tienes que responder. No, nada, decía, no sé. Sí tienes que responder. ¿Qué es preferible, ser sordo o ser ciego? Cualquiera de las dos respuestas. eh, Me sonó una pregunta así bastante masacre, como decimos, ¿va? Pero me decían, es que las dos cosas, los dos elementos o los dos Son sentidos importantes. son muy importantes. Ajá. Pero me decían, no, tienes que escoger una. Entonces yo le decía, pues ser sordo. Porque el sordo pues puede aprender a leer, incluso puede aprender hasta a hablar por medio de señas, pero ser ciego. El ser ciego me imagino que ha de ser duro. Entonces, ahora, la importancia de que nosotros debemos de cuidar aún nuestros Nuestros ojos, nuestra ojos. vista, para poder aprender de los mandamientos de Dios, guardarla como nosotros, como lo dice ahí textualmente, como la niña de La nuestros niña de ojos. tus ojos. Ajá. Entonces yo te preguntaría a vos, Emanuel, ¿qué importancia tiene entonces guardar nuestra vista? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vos mirás en la calle? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Porque si te recordás, David, dice la Biblia, que él caminaba Ujú. por la terraza de su casa Sí. y vio, Y vio. y vio. Y así podíamos comparar con otros pasajes que muchos cayeron por haber visto. Pero no nos Sí. metamos a este tema porque si no estaríamos saliendo del contexto, porque el contexto que traemos es de la importancia de De guardar los guardar mandamientos los de Dios, mandamientos. cuidarlo como la niña de los ojos.
Pero yo te pregunto, Manuel, ¿qué estás viendo? Sí.